Bienvenidos a nuestras charlas pastorales. Estamos en la temporada número 56. Hoy es el episodio número 5 y estamos hablando de las 7 cosas que abomina el alma del Señor. Está en el capítulo número 6 de Proverbios, en los versículos 16 al 19, y ya hemos hablado de los siguientes. Hablamos de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de las manos derramadoras de sangre inocente y también del corazón que maquina pensamientos inicuos. El día de hoy yo quiero tomar el tiempo para hablarles de dos más. Los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras. Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios está viendo cuando menciona estas cosas? Bueno, en primer lugar, Dios es Dios. Sí, yo sé que suena extraño, ¿verdad? Pero como Dios, nadie gobierna su vida. Él es autosuficiente y además Él no pide permiso para nada. A final de cuentas, Él espera que nosotros, su creación, lo obedezcamos. No es que sea muy optimista, sino simplemente nos hizo para eso. El problema es que nos dio también libertad de elegir. Y cuando hablamos nosotros de elegir cómo vamos a vivir, entonces lamentablemente nuestra naturaleza es más bien que con una tendencia a lo malo. O sea, en otras palabras, lo malo nos sale bien fácil. Entonces, yo creo, ¿verdad?, de alguna manera que Dios siempre tiene la enseñanza, pero también como que abre la puerta de la oportunidad de hacer un cambio en nuestras vidas, como una señal de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su paciencia. Entonces, en este pasaje, ¿verdad?, dice, estas cosas no me agradan. No te voy a impedir que lo hagas, pero quiero invitarte a hacerlo porque puedes hacerlo. O sea, en otras palabras, una persona que es violenta puede dejar de ser violento. Una persona que dice aquí, cuyos pies, ¿verdad?, son presurosos para correr al mal, puede detenerse. Dios le puede ayudar y además Dios está con esa persona para hacerlo mejor. Entonces, estas cosas a mí me llaman la atención y me agradan de nuestro Dios, porque Dios no es como la gente piensa, que te abandonó en este mundo, no dijo nada cuando ha dicho bastante y que espera que te portes bien, ¿verdad? Lo cual se tiene cierta razón, y que si no lo haces, entonces va a estar dándote de garrotazos en la vida y esperando también mandarte al infierno o al purgatorio o al limbo o a cualquier otro lugar, aunque todos queremos ir al paraíso. Ahora, nuestro Dios es un Dios de amor, que abre la puerta a la oportunidad del cambio. Y este cambio, ¿verdad?, comienza desde el interior y el deseo de hacerlo. Entonces Él pone todas estas cosas que algunas de ellas son cosas que están como en la superficie, pero Él quiere siempre ir al fondo de nuestro corazón. Pero sí, también va a hablar de la superficie. Por ejemplo, Dios aborrece el adulterio. Claro, lo aborrece, pero también aborrece lo que hay antes de la caída en el adulterio. ¿Por qué? Porque hay mentira, hay engaño, hay lascivia, hay consumo de pornografía, hay muchas otras cosas, ¿no? La infidelidad, la caída de una persona en un adulterio no sucede el día que cayó, sino que es como una especie de bajadita, ¿no? Y de repente, ¡pum!, viene la caída. Pero ya viene cayendo con una serie de descuidos y de problemas personales. Claro, les va a pasar. Entonces Dios dice, no me gustan las cosas que haces, pero no me gusta tampoco las cosas que hay antes de que lo hagas. Y por eso dice aquí en la Biblia, ¿verdad?, el corazón que maquina pensamientos inicuos y que luego los lleva, como dice la palabra de Dios, a los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué tipo de personas son aquellas cuyos pies son presurosos para correr al mal? Se dice, ¿verdad?, aquí en México que hay gente que ya hasta se le queman, ¿verdad?, por irse a lo malo, a lo perverso y a todo eso.
Los pies presurosos para correr al mal también son motivados por la codicia, por la envidia, en donde vamos hacia lo malo porque hay algo en nuestro corazón, ¿verdad?, que nos está ganando, y esa, ¿verdad?, ambición que nos está carcomiendo interiormente, pues terminará llevándonos a la caída y al pecado. Ahora, fíjese que muchas personas piensan que el cristianismo es una religión de puras negativas, de impedimentos, de cero permisos y de muchas otras cosas. Pero eso es porque no conocen el cristianismo, por eso lo critican. Pero nosotros que estamos del lado del cristianismo nos damos cuenta que Dios quiere que tu corazón cambie para que tus pies no corran al mal. Cuando cambia tu corazón, entonces tus pies no van a correr al mal. Y eso es algo que mucha gente no lo entiende. Piensan que Dios nos tiene encerrados, pero no es así. Dios nos da toda la libertad. El apóstol Pablo decía: todas las cosas me son lícitas, pero no me dejo dominar por ninguna de ellas. Y eso es lo que enseña el cristianismo, que va desde antes, ¿no? Entonces, luego también habla acerca de el testigo falso que habla mentiras. Ándale. ¿Cuáles son estos, verdad? Pues el mentiroso, pero como que ya no lo pone como aquella persona que comete o dice una mentira, sino más bien se convierte en un testigo falso. Un testigo falso es una persona que da testimonio de algo, ¿verdad? Y que dice la verdad regularmente. Por ejemplo, si tú fuiste testigo de un robo, entonces cuando se te pregunta: ¿estuvo usted presente ahí? Sí, señor, yo estuve allí presente. ¿Usted puede ver quiénes eran las personas? Claro que sí, y además los conozco. Mire, él es el veneno y a él le decimos la serpiente y a él le decimos el torito, ¿verdad? Y son personas vecinos de aquí donde yo vivo, ¿verdad? Y que se dedican pues a estar en la calle todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es mi testimonio porque yo los veo, ¿verdad? O cuando te están robando y lo ves, o te asaltaron, pues me robó, yo lo estaba viendo cuando me robó. Ok, ese es el testigo. Una persona que da testimonio de lo que sucedió y dice, ¿verdad?, lo que quiere. Ahora, el testimonio está diciendo, es tuyo. Tú puedes hacer lo que tú quieras con el testimonio, pero no necesariamente va a ser lo correcto lo que tú hagas. Tiene que ser congruente entre lo que sucedió con lo que tú tienes que decir o vas a decir. O sea, tiene que ser consistente con lo mismo. Entonces, pero la Biblia dice: hay testigos falsos. ¿Qué significa un testigo falso? Que tuerce la verdad, que falsea el testimonio, que dice 4 cuando eran 3, pero él sabe que eran 3, pero decide decir 4. ¿Sí me explico por qué? Por conveniencia, por miedo o por venganza o por lo que sea. Estas cosas, ¿verdad?, son muy interesantes porque esto a Dios le desagrada, porque como Él es la verdad y vive en la verdad y Él da testimonio de la verdad, entonces definitivamente a Él, pues en consecuencia le desagrada que un testigo, ¿verdad?, de algo lo tergiverse, lo tuerza y lo convierte en otra cosa, y con el propósito de que quien tenga que tomar una decisión sobre eso, la tome sobre un fundamento falso y se equivoque o tome la decisión incorrecta, ¿verdad? Y todo eso. Fíjense que vivimos una época muy interesante, ¿no? Ahora en nuestro propio país, ¿verdad? Cuando hablamos de los testigos, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, siempre hay ese, ¿verdad? De todo esto. Pero algo que yo he visto es cuando el testigo de algo lo falsea, lo miente, y entonces aquello, ¿verdad?, se convierte en ciertos momentos, en cierto lugar, como si fuera la verdad divina.
Y eso puede llevar a las personas a situaciones muy terribles. Y como por ejemplo, que termine en la cárcel, o que sea golpeado, o la venganza, ¿verdad? Y todo eso cuando en realidad no fue él o no fue ella quien lo cometió. Pero a veces lamentablemente eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces los jueces o otras personas no van hasta el fin de las cosas. Simplemente es lo que tienen y sobre eso deciden en lugar de investigar bien. Quizás alguno dirá, pero es que los jueces tienen ya mucha experiencia. Mientras sea humano, se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y nosotros de guardar nuestro corazón, de no ser testigos falsos, de repetir. Ahora déjame decirte, el chismoso es un testigo falso. El chismoso que calumnia algo, que no le consta, pero que no solamente lo inventa, sino que también puede ser que lo transmita solamente. Ese es el testigo falso. Si a ti te dicen algo de alguien que tú no estás seguro, o simplemente no eres consciente, o simplemente no puedes avalar lo que te dijeron, no lo repitas, por favor. Te estás convirtiendo en un testigo falso. No importa si tú dices, bueno, es lo que a mí me dijeron, yo nomás lo paso. No, eres un testigo falso y eso aborrece el corazón de Dios a ese tipo de pecados. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente y última charla pastoral de esta temporada 56. Hasta mañana.